El día de hoy vamos a observar los decretos de Dios, ¿ok? O, básicamente vamos a hablar nosotros acerca de qué significa la frase Dios decretó todas las cosas antes de la fundación de los tiempos, ¿sí? Un decreto básicamente es decir una orden a partir de una autoridad. O sea, si yo quiero definir qué significa decreto, significa es una orden que viene de una autoridad, ¿sí? Cuando una persona que gobierna, un rey, un mandatario, un gobernante, decreta algo, esa cosa se realiza. ¿Cuánto más si nosotros hablamos acerca de Dios? ¿Por qué? Porque Dios se encuentra arriba de todo en el sentido de que lo creó, en el sentido de que lo sostiene, en el sentido de que lo guía para que cumpla su gran propósito, ¿sí? Entonces lo que Dios decreta es como un mandatario más arriba de todos los demás y lo que Él decreta se cumple. Esa es la idea, ¿sí? Un decreto es una orden realizada por una autoridad y en este caso, hablando de Dios, esas órdenes siempre se cumplen. Entonces, estamos hablando de algo bien grande. Si les soy bien honesto, este tema es un poquito, ya inicia con la parte más complicada de lo de la soberanía de Dios. Entonces, la forma en la que lo vamos a abordar va a ser observar 7 características de los decretos de Dios. Luego, la siguiente sesión, vamos a ver algunos problemas que surgen para la gente y cómo los podemos resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendemos nosotros a reaccionar mal ante un Dios que decreta todas las cosas, ¿sí? Entonces, la siguiente semana lo vamos a dedicar a los problemas. Por esta semana vamos a observar nosotros qué significan los decretos de Dios y cómo son los decretos de Dios, ¿sí? Entonces vamos a observar 7 características acerca de estos decretos. Voy a repetir la definición de decretos, nada más para que se entienda otra vez. La definición de decreto, un decreto es una orden realizada por una autoridad, ¿sí? En este caso, Dios siendo la autoridad, y el decreto que realiza es, en general, Dios decreta todas las cosas que van a suceder, que han sucedido, ¿sí? Desde antes de que fuera creado todo el mundo, ¿sí? Y aparte de eso, Dios decreta cada una de las cosas singulares que suceden, ¿sí? Voy a explicar eso. Hay un decreto de Dios, así como hay varios decretos de Dios, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? A que Dios, podemos hablar acerca de sus decretos como uno solo. ¿Por qué? Porque todos cumplen un solo plan. Hay un solo plan de parte de Dios. Dios no tiene varios planes, ¿sí? Ese plan fue iniciado desde antes de la fundación, perdónenme, fue iniciado desde el inicio de la creación y va a ser concretado hasta el final. Y ese plan abarca todas las pequeñas cosas que suceden en medio, ¿sí? Abarca el hecho de que yo esté con ustedes hablándoles ahorita, abarca cada una de las cosas que van a suceder en sus vidas, ¿sí? Cada uno de esos, podríamos decir, es un decreto de Dios, pero está cumpliendo el decreto de Dios, el decreto grande, el plan de Dios. Eso debería de ayudarnos a nosotros a ver que ninguna cosa está sucediendo al azar. Ninguna cosa sucede al azar. Todas las cosas suceden por el perfecto plan de Dios, realizado antes de la fundación de los tiempos e iniciado el día en el que Él decidió comenzar la creación, ¿sí? Terminado hasta la eternidad, ¿ok? Entonces vamos a observar nosotros 7 características. Ahora sí, el decreto de Dios se compone por estas 7 características, al menos, ¿ok? Hay más, pero si les soy bien honesto, quiero reducirlo un poquito. Entonces vamos a observar 7. La primera característica es que es un decreto eterno. Entonces, si no te han estado diciendo esta frase, antes de la fundación de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios planeó todas las cosas antes de su trabajo en la creación. Las planeó desde la eternidad. La eternidad es un concepto bien difícil de entender, amigos, si les soy bien honesto. Entonces vamos a conformarnos con esto. Dios existe fuera del tiempo. Esa es la eternidad. Antes de que fueran creadas todas las cosas, antes de que existiera cualquier cosa, Dios ya existía y había existido eternamente. Y en ese momento, si le pudiéramos llamar así, en ese momento Dios planeó todo lo que iba a suceder y luego lo ejecutó, ¿sí? Entonces
Entonces, antes de la obra de creación, en la eternidad, Dios planeó todas las cosas que iban a suceder. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Cuando nosotros hablamos acerca de la caída del hombre, acerca de cómo es que Adán en el jardín del Edén, él fue y comió el fruto prohibido, nosotros no deberíamos de pensar que ahí se arruinó el plan de Dios, sino lo que debemos de pensar es que cuando él comió de de esa fruta, eso ya estaba dentro del plan de Dios. ¿Sí? Cuando Dios creó todas las cosas, ya estaba establecido que Adán iba a caer en ese momento. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, el punto más alto del plan de Dios se sucede en Cristo. Y ese punto no habría sucedido si no hubiera sucedido la caída. ¿Sí? El punto de traer a Cristo para salvación de todas las personas que creen en Él no sucedería si no hubiera, en este caso, Adán fallado y caído con Eva. ¿Sí? Tenemos que observar nosotros, aún las cosas malas de la historia están dentro de este plan. ¿Por qué? Porque este plan es eterno. ¿Sí? Les doy un versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20. Segunda de Timoteo 1, versículo 19 y 20. Una disculpa. Segunda de Timoteo 1, versículo 9 y 10, perdónenme. Segunda de Timoteo 1, versículo 9 y 10. Sí, confundidos versículos. Ahí está. Versículo 9 y 10. ¿Ok? ¿Qué dice este versículo? Si pueden, búsquenlo y de todos modos yo se los leo. Ok, dice el versículo. Haciendo referencia a las personas que son salvas. Está hablando acerca de cristianos. ¿Sí? Entonces este versículo va y dice acerca de ellos. Versículo 9 dice, fueron salvados o nos salvó y llamó con llamamiento santo Dios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Pero ahora, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y sacó a luz la vida, perdónme, y la inmortalidad por el Evangelio. Ok, voy a explicar lo que dice este versículo porque está un poquito complicado el lenguaje, pero básicamente está diciendo el versículo. Noten, Dios dice nos salvó a nosotros, los que somos cristianos nos salvó, ¿sí? Pero ¿por qué nos salvó? No nos salvó por ninguna obra que fuera realizada por nosotros. En otras palabras, no nos salvó por algo que sucediera en este tiempo, no nos salvó por algo que sucediera en el tiempo de la creación, ¿sí? Sino que Él nos salvó por algo que sucedió en el tiempo de la eternidad. Antes de que todas las cosas fueran creadas, algo sucedió ahí y eso nos salva a nosotros en este tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice el versículo 9. En la eternidad, antes de los tiempos de los siglos, versículo 9, ¿sí? Nos fue dada gracia en Cristo. En otras palabras, cuando Dios hizo su plan, antes de que creara cualquier cosa, Dios dijo, voy a crear a Dani, voy a crear a Clau, voy a crear a Eli, voy a crear a Frida, a Gabriela, a Francisco, a Iván, a Jacqueline, a Yasmín, a Jesús, a Luz, a Cris, a Jaciel. ¿Sí? Una vez que ya dije como 5 nombres, ya tuve que decir todos los demás. Pero a Sara, me faltaron 2, y a Sayuri. Los creó, los voy a crear y los voy a salvar. Y lo voy a hacer porque les entregaré gracia desde ahorita en la eternidad donde estoy planeando todo. Y luego, noten que esa gracia es efectuada. Versículo 10. Versículo 10 dice, pero ahora ¿cuándo? En el tiempo de los siglos. Este tiempo donde ya existe la creación, donde ya hay tiempo literalmente, donde ya existimos. Ahora ha sido manifestada esa gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, esa gracia fue entregada antes de los siglos, cuando planeó Dios,
y luego envió a su Hijo en la historia. Su Hijo estaba en la eternidad y ya estaba entregando gracia, y luego Él entró y se hizo hombre, y Él esparció esa gracia con su muerte en la cruz. ¿Sí? Entonces, si notan, nos está diciendo que ese plan eterno se está efectuando en la historia, pero es un plan eterno. Ya está dicho qué es lo que va a suceder. Entonces, este evangelio que nosotros tenemos fue decretado eternamente. Fue decretado antes de que hubiera la caída. ¿Sí? Ahí, si les hago un pequeño paréntesis, ahí luego surgen problemas que no vamos a entrar en lo absoluto a nosotros saber, pero básicamente que gente dice, ok, entonces, ¿qué decretó Dios primero? ¿Decretó que primero iba a ser la caída o decretó primero que iba a ser la salvación en Cristo Jesús? Y a lo que nosotros podremos responder es un tema más complicado del que entiendo, entonces me voy a quedar nada más con que Dios decretó todo antes de la eternidad. Y ya, ¿sí? Si les soy bien honesto, eso sí es complicado. Les voy a dar el nombre si alguien quiere buscarlo. Supra. ¿Saben qué? Hasta el nombre es complicado, entonces, entonces si encuentro el nombre, se los paso. Pero ahorita no se los va a pasar. Luego se los paso, porque sí es un tema bien complicado. Pero bueno, ya, eso no importa. Lo importante aquí es que sepamos nosotros que Dios decretó las cosas desde la eternidad. Y en esa eternidad, antes de la fundación de los tiempos, en este caso, entonces, por ejemplo, ya estaba dando gracia a través de Cristo, ¿sí? Y luego la efectúa. Entonces, eso es lo que dice este punto. Una característica de los decretos de Dios es que fueron realizados desde la eternidad y luego son efectuados en la historia, ¿sí? Los decretos de Dios fueron realizados desde la eternidad y son efectuados en la historia, ¿sí? Es lo que nos muestra 2 Timoteo 1, versículo 9 al versículo 10, haciendo referencia en este caso a la salvación de la gente, ¿sí? Pero en general es para todo. Luego vamos a ver otros versículos que hacen referencia a que es para todo en los siguientes puntos. Segunda característica de los decretos de Dios. Los decretos de Dios son infalibles. Infalibles. ¿Qué significa que son infalibles? Significa que no fallan, ¿sí? No fallan. Si ustedes piensan acerca de algo que decreta un mandatario o algo que aún nosotros decretamos, o sea, algo que yo planeo, esos planes, amigos, caen, ¿sí? Hay cosas que yo voy a planear que simplemente no van a dar fruto, ¿sí? Ejemplo, si ustedes van a Proverbios capítulo 19, versículo 21, podemos observar que esa es una realidad bíblica. Yo planeo las cosas, pero esas cosas fallan en ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes checan Proverbios 19, 21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, ¿sí? O sea, mis planes existen, pero ellos van a fallar. Pero el plan de Dios, ese es el que va a prevalecer. Ese es el que va a triunfar arriba de todos los demás planes, ¿sí? Ninguna cosa que Dios realiza alguna vez falla. Y así con su decreto eterno. Él decretó antes de la fundación de los tiempos y en este momento en ninguno de sus decretos falla, sino que todo se cumple, ¿sí? Entonces vemos que son infalibles. Si podemos chequear nosotros otros versículos, podremos checar, por ejemplo, Isaías 14, 24. Isaías 14, 24 también es muy claro al respecto. Voy a leer el 24 y el 27. Los decretos de Dios son infalibles, no fallan. ¿Por qué? Porque dice el versículo 24, Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, ¿sí? Noten ahí que hay dos cosas
que están resaltando qué tanto no falla, ¿sí? Dos palabras. Primera palabra, cuando dice juró, ¿sí? Jehová de los ejércitos juró, ¿sí? Dios mismo está jurando lo que digo que va a pasar, pasará, no fallará, ¿sí? Yo estoy colocando un juramento, Dios, y yo no miento, ¿sí? Entonces, Dios jura, las cosas que Él dice pasan, ¿sí? Ahora, chequen la segunda palabra que afirma otra vez esto que esto que Dios dice que va a pasar, pasará. Cuando dice Él, ciertamente, ¿sí? Ciertamente es algo que se pone enfáticamente. O sea, tú puedes quitar ciertamente de la oración y sigue funcionando. Noten, si yo digo, Jehová de los ejércitos juró diciendo, se hará de la manera que lo he pensado, sigue funcionando la oración. Pero el ciertamente agrega un énfasis. Va a pasar, ¿sí? En las cosas escritas, o sea, en textos que tú anotas, que tú haces, estas palabras sirven porque si notan, en un texto no puedo exagerar, no puedo hablar alto, no puedo yo estar colocando algo que enfatice con mi voz, ¿sí? Pero puedo colocar palabras que muestran ese énfasis. Aquí esta palabra está haciendo ese énfasis. Ciertamente se hará, ¿sí? De la manera que lo he pensado, noten. Entonces, como Dios dijo antes de la fundación de los tiempos, como Dios lo pensó, así se hará, dice el versículo 24. Será confirmado, dice él. Y leen el versículo 27. 3 versículos después dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Por qué no son infalibles los planes de nosotros? Porque en ocasiones no consideramos algunas cosas, ¿sí? Si tú, por ejemplo, planeas conseguir cierto empleo, no vas a necesariamente considerar a todos los demás postulantes que van a estar yendo por el empleo, ¿sí? Si tú planeas lo que tú quieras, hay cosas que no puedes determinar. Y entonces esos agentes externos van y rompen con lo que tú querías. Pero con Dios, ¿qué va a cambiar lo que Él quiere? ¿Qué va a impedir? ¿Qué va a sostener su mano? Absolutamente nadie puede sostener la mano de Dios y decirle, no se hará lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, si notan, nos está diciendo que son infalibles, primeramente, porque Él lo está jurando, y segundo, porque, versículo 27, porque nadie puede impedir que Él realice lo que Él quiere realizar, ¿sí? Nadie puede agarrar su mano, literalmente, y evitar que Él haga cualquier cosa que quiera hacer, ¿sí? Vamos a extender un poquito más la imagen de la mano, nada más, porque ahorita pensé en algo, pero noten, ejemplo, si yo quisiera ir y levantar alguna cosa, como por ejemplo, aquí dentro de mi escritorio tengo una pluma. Entonces, si yo la quiero levantar, yo lo voy a realizar. Pero si estuviera aquí alguien más que tiene mucha fuerza, si estuviera aquí Andrés, si estuviera aquí, yo creo que el pastor César sí me gana en fuerza. Si estuviera el pastor César, y dijera, no vas a levantar eso, y ponen su mano arriba de la mía, y ponen fuerza, no voy a poder, ¿sí? Pero con la mano de Dios, hagan lo que quieran, amigos, y no la podemos tocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera es algo que sé que esté en nuestro ámbito, no es una mano física, no la puedo sostener yo, ¿sí? Sucede lo que Él quiere, básicamente, es esta idea, ¿sí? Nadie tiene la fuerza o la capacidad para poder evitarlo, no falla. Entonces, los decretos de Dios, hechos antes de la fundación de los tiempos, no pueden ser quitados por nadie más. Esa es una buena noticia cuando pensamos, por ejemplo, acerca de la perdición. El hecho de que nosotros estuviéramos en nuestros pecados y Dios quiera salvarnos, no es evitado por más que yo quiera decir, yo quiero estar perdido. Y ya les he comentado esta historia antes. Por ejemplo, yo cuando no estaba convertido, yo decía muy literalmente, yo quiero estar perdido.
colócame a Dios aquí enfrente y se lo digo cara a cara. Yo decía, ¿sí? Pero si Dios quiere, se hace. Y Dios salva, ¿saben? Esto nos da buena noticia porque también, por ejemplo, el mayor enemigo de Dios no puede entonces detener su mano. Cuando Satanás iba y quería contrarrestar la salvación en Cristo Jesús, él no pudo hacer absolutamente nada. Su mejor intento en contra de Cristo, a través de Judas, dio la salvación, no la evitó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los decretos de Dios no fallan, por más que tú realices acciones en contra de ellos. ¿Sí? Entonces, segunda característica, son infalibles. ¿Okay? Tercera característica, los decretos de Dios son inmutables. Inmutables. ¿Qué significa que algo mute? Algo que muta es algo que cambia, ¿sí? Entonces, cuando se encuentra algo en una forma y después de un tiempo empieza a hacerse a otra forma, eso es que algo mute, ¿sí? En el caso de los decretos de Dios, lo que nos dice esta característica es que los decretos de Dios no cambian, ¿sí? Se establecieron desde la eternidad y durante la creación son exactamente los mismos que los que estaban en la eternidad. ¿Sí? Nunca cambiaron. Por ejemplo, hace rato les puse el ejemplo de la caída. La caída no hizo que el plan de Dios mutara y cambiara a ser para salvación, cuando antes no lo era. No sucedió así. La salvación en Cristo Jesús fue establecida antes de la fundación de los tiempos. ¿Sí? Por tanto, también la caída fue establecida antes de la fundación de los tiempos. ¿Sí? Entonces, el decreto de Dios es inmutable, significa que no puede cambiar. ¿Sí? Fue establecido para todas las generaciones. Por ejemplo, Salmo 33, versículo 10 al versículo 11. Salmo 33, versículo 10 al versículo 11. Vamos a enfatizar el 11, nada más que el 10 es para que tengamos nosotros un poco de contexto. ¿Okay? Dice el versículo 10, Salmo 33, versículo 10, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Sí? Noten que el pensamiento del versículo 11 va a surgir de esta idea de nadie puede evitar los planes de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sí? Para siempre, ¿qué significa? Significa que desde el inicio de la creación hasta el final, siempre está cumpliéndose su consejo. ¿Sí? No ha cambiado, no cambiará, sino que permanecerá. ¿Sí? Y dice el versículo 11 también, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los pensamientos de su corazón es otra forma de decir sus consejos, su decreto, ¿sí? Y dice que está establecido por todas las generaciones. O sea, hace todas las nuevas generaciones de hombres que van surgiendo, ¿sí? Como, no es, como nosotros, nacimos de nuestros padres y tendremos nosotros hijos, de todos ellos siempre será el mismo pensamiento del corazón de Dios el que se va a cumplir. Cuantas generaciones haya, siempre se va a cumplir el mismo pensamiento de su corazón, ¿sí? Porque fue establecido por todas las generaciones. Entonces ya tenemos una tercera característica. El consejo de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es inmutable y por tanto su propósito también es eterno, es poderoso, es inmutable. ¿Sí? Les voy a dar un último ejemplo antes de que nos movamos. Y si pueden ir a Juan 6:39. Noten cómo esto nos da a nosotros esperanza en nuestra salvación. ¿Sí? Si Dios es inmutable y Dios dijo antes de la fundación de los tiempos, yo te quiero a ti y a ti te voy a tener, a ti te voy a salvar. ¿Sí?
podemos confiar nosotros, hermanos, que cuando Dios inicia esa obra de rescate con nosotros, Él no la hace para después dejarnos caer, sino que la hace para terminar esa salvación, ¿sí? A pesar de que a veces nosotros fallamos, a pesar de que a veces caemos grandemente, aún así tenemos seguridad de que Dios nos continúa amando y va a continuar con nosotros para siempre, ¿sí? Por eso, en Juan 6:39, por ejemplo, Jesucristo hablando, dice que la voluntad de Dios es que se salven todos los que Él eligió desde antes de la fundación de los tiempos, ¿sí? Y que se salven perfectamente, ¿sí? Que ninguno se pierda en el proceso, ¿sí? Chequen, Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del Padre. La voluntad, otra forma de decir el decreto, ¿sí? La voluntad, el decreto del Padre, el que me envió. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su decreto? Su decreto es que de todo lo que me diere, nótese, le dio a Cristo la gente, ¿sí? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Como hablaba en este caso Timoteo, al inicio del estudio, Timoteo decía, se nos fue dada gracia en Cristo. ¿Por qué? Antes de la fundación de todos los siglos. ¿Por qué? Porque fuimos dados nosotros en este plan eterno a Dios. Que diga a Cristo, a Dios Hijo, ¿sí? Y Dios Hijo ahora está efectuando esa salvación y la va a efectuar y nos va a resucitar. Y es bien seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plan de Dios no cambia, ¿sí? Esa es la tercera característica. Cuarta característica. El decreto de Dios es incondicional. Incondicional. ¿Qué significa cuando algo es condicional? Eso es cuando el resultado de algo depende de que se cumplan ciertas condiciones, ¿sí? El resultado de algo depende de que se cumplan ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, las calificaciones de un examen son condicionales. Se condicionan a partir de las respuestas que tenga uno, ¿no? Si son correctas, va a dar en un buen resultado. Si son incorrectas, va a dar en un mal resultado, ¿sí? En este caso, el decreto de Dios vemos que es incondicional, porque no depende de absolutamente nada, ¿sí? De la única cosa que depende el consejo de Dios es de Dios mismo. El decreto de Dios solo depende de que Él lo decidiera y ya, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos de esto, ¿ok? En Isaías capítulo 55, versículo 11, denme 2 segundos, estoy pensando que me equivoqué de pasaje, espérenme. Vámonos mejor a Isaías 46. Isaías 46. Isaías 46, versículo 8 al versículo 11. Enfatizo ahorita, voy a leer solamente el versículo 10, pero luego vamos a leer todo el pasaje. Ahorita les voy a decir por qué, pero chequen el versículo 10, ¿sí? Dice el versículo 10. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero, ¿ok? Ahí vemos una primera parte acerca de esta parte incondicional, ¿sí? Porque noten entonces de qué depende los decretos de Dios. Depende, versículo 10, de lo que yo quiero, de lo que Dios quiere, ¿sí? Para ser incondicional, tiene que depender únicamente de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere, ¿sí? También el Salmo 115 dice algo similar, no se muevan de su pasaje, pero les leo el Salmo 115, versículo 3. Dice el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso
ha hecho. Dios hace todo lo que quiere, ¿sí? Entonces, si notan, para ser incondicional, una primera cosa que vemos es que tiene que ser solamente lo que Dios quiera. No tiene que depender de algo más, sino solamente de que Él lo quiera, ¿sí? Eso se transmite en el lenguaje mi consejo, mi voluntad, ¿sí? Mi decreto, solamente depende de que Dios lo esté realizando, ¿ok? Ahora, ¿por qué coloco todo el pasaje? Porque hay quienes dicen, amigos, quienes dicen que lo que hizo más bien Dios es que Dios dijo, voy a observar yo hacia el futuro y voy a ver cómo van a decidir las personas. Y con base a lo que deciden las personas, yo voy a trazar mi plan, ¿sí? Eso, nótese que no estaría siendo incondicional. ¿Por qué? Porque dependería de las condiciones de lo que va a hacer la gente, ¿sí? Entonces yo estaría observando lo que va a hacer la gente, que Dios, y vería qué es lo que van a hacer, y con base a eso haría yo mi plan condicional, ¿sí? Pero nótese que si yo pongo un Dios que sea condicional, coloco un Dios que no es Dios, ¿sí? Si Dios definiera su plan conforme a las condiciones, no sería Dios. Por eso coloco el pasaje entero. Ahora sí noten que dice el pasaje entero. 46. Isaías 46, versículo 8 al versículo 11. ¿Qué dice? Dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volver en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Sí? Noten que lo que está diciendo Isaías es que para que nosotros sepamos que Dios es Dios y no hay otro Dios y no hay nadie semejante a Él, versículo 9, tiene que ser un Dios que anuncia las cosas desde antes de que se cree todo. Tiene que ser un Dios que hace todo lo que quiere, versículo 10. ¿Sí? Tiene que ser un Dios que, final del versículo 11, lo que piensa también lo realiza. ¿Sí? En ningún momento está colocando un Dios que mira hacia el frente y luego coloca, sino es un Dios que desde antes de que todo exista, coloca. Y sobre eso depende la deidad de Dios. Por eso es bien importante esta parte de incondicional. Es bien importante que notemos nosotros, si yo defino un Dios que decide con base a lo que yo voy a decidir, estoy colocando un Dios que no es Dios. ¿Sí? Les doy otro ejemplo. Santiago capítulo 4, si pueden acompáñenme ahí. En Santiago 4, versículo 15, se nos enseña cómo deberíamos hablar nosotros acerca de todo lo que sucede en nuestra vida. Dice Santiago 4:11. No, perdón, 15, 4:15. Una disculpa. Dice Santiago 4:15. Deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí? Eso es una forma correcta de hablar, dice Santiago. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Si el Señor quiere, yo voy a vivir y voy a realizar cualquier cosa. ¿Sí? Si yo lo dijera de la otra forma que les digo, si yo lo dijera más bien, lo que hace Dios es que mira mi vida y todas las decisiones que yo voy a tomar y después Él establece su plan eterno. ¿Sí? Entonces yo tendría que decir esa frase de esta forma. Tendría que decirlo yo. De nuevo, estoy intentando ver cómo colocarlo bien. Tendría que decir yo, si yo quiero, entonces Dios querrá que yo viva y haga esto o aquello. ¿Sí?
No se puede. Si Dios es Dios, no funciona esta frase, porque ahí me estoy colocando yo arriba de Dios. Si yo quiero, Dios querrá, y entonces yo viviré y haré esto o aquello. Estoy colocándome arriba de Dios. Y aún si quito yo la parte de vivir, y esa se la dejamos a Dios, aún así estoy colocándome arriba de Dios. Sería, si yo quiero, entonces el Señor querrá, y yo haré esto o haré aquello. Así no funciona. Funciona si el Señor quiere, Él solo, yo viviré y haré esto o aquello. ¿Sí? Todo lo demás, dice Santiago, versículo 16, todo lo demás es soberbia. Decir cualquier cosa fuera de esto es soberbia. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Sí? Estoy alzándome arriba de Dios y no me doy cuenta. ¿Sí? Tengo que ver yo que el consejo de Dios, el decreto de Dios, es incondicional. ¿Sí? Él no depende de mis decisiones. Vamos a movernos a uno sexto, ¿ok? Perdón, uno quinto. Quinta característica. Quinta característica. El decreto de Dios es específico. Específico. ¿Sí? Eso creo que es bastante sencillo. Básicamente significa, si es específico, no tiene que ver solamente con las grandes cosas, sino tiene que ver con aún las más pequeñas. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Si Dios hubiera decretado la muerte de Cristo diciendo, Él solamente tiene que morir, entonces los específicos podrían ser cualquiera. Podría haber muerto Él, por ejemplo, en vez de en el monte del Calvario, en el templo. Podría haber muerto Él en medio de una carretera, yendo a Jerusalén. Podría haber muerto Él siendo asesinado por Herodes en el inicio de su vida, a los 2 años. ¿Sí? Podría haber muerto Él en vejez y haber muerto de viejo. ¿Sí? Pero el decreto de Dios no fue ese, no fue algo general, fue algo específico. El decreto de Dios para la muerte de Cristo, por ejemplo, fue extremadamente específico. Dijo acerca de Cristo, por ejemplo, que iba a ser escupido. ¿Sí? Dijo acerca del ejemplo de Cristo que iba a ser odiado por los grupos gentiles, por los grupos, con eso me refiero a los romanos, ¿sí? Por los grupos de judíos y también por los maestros judíos. ¿Sí? Dijo que no se le iba a romper ningún hueso, y aunque era bien normal que se les rompiera algún hueso cuando estaban siendo crucificados, no sucedió esto con Cristo. ¿Sí? Dijo también que se le iba a dar vinagre para beber. ¿Sí? Dijo que iba a ser crucificado y no morir de otra forma. ¿Sí? Todas estas cosas son específicas y nos enseñan que Dios no decreta solamente lo general, sino que decreta cada una de las cosas más pequeñas. ¿Sí? Y esto va para todo. Dios decreta, en este caso, por ejemplo, también los matrimonios de las personas. Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, no tienen que observarlo, pero en Génesis 24, 44, se observa cómo es que Dios mismo elige la pareja de Isaac. Entonces, si ustedes se acuerdan, Isaac, en este caso Abraham, básicamente envía a uno de sus siervos, y este siervo va y busca, y a través de buscar en la voluntad de Dios, encuentra a la esposa de Isaac. ¿Sí? Entonces, Dios elige con quién se va a casar cada una de las personas. Dios elige qué sucederá con cada una de las naciones. ¿Sí? De forma específica, decide qué sucederá en el corazón de cada uno de los reyes. ¿Sí? Dios decide lo que sucederá en cada uno de los días de cada una de las personas. Por ejemplo, si yo me voy al Salmo 139, Salmos 139, versículo 16, podemos observar nosotros cómo es que habla el salmista acerca de lo que sucedió antes de que naciera. ¿Sí? Dice el salmista en el Salmo 139, versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una
de ellas. ¿Sí? Noten, los días de cada una de nuestras vidas y las situaciones de cada una de nuestras vidas, formadas y escritas por Dios y luego cumplidas sin faltar una sola. ¿Sí? Y así para todas las personas. Qué increíble es la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a hablar de uno más. Característica 5. Característica 6. ¿Saben qué? Voy a dar otro ejemplo antes de que acabe con eso. Temas unos. Ah, no. Sí. Característica 6. Aquí va. Característica 6 es que es... Aquí no tengo una palabra, si les soy bien honesto, entonces aquí estoy inventando palabras. Si alguien tiene una palabra o si sí está bien esta palabra y no lo sé, díganme. ¿Sí? Pero les doy una sexta característica. Es extensivo. No sé cómo decir esto, pero se los voy a explicar. Básicamente, si notan, como es algo específico y nos habla de cada una de las partes, ¿sí? Podemos observar nosotros que Dios está envuelto con cada una de las partes de nuestra vida, ¿no? Pero aquí lo que digo con extensivo es que abarca todas las cosas que existen, ¿sí? O sea, no solamente es específico a los pequeños detalles, sino que abarca todos los detalles, ¿sí? De todas las personas, de todo el mundo, de todas las partes de la creación. Famosamente, Charles Spurgeon, por ejemplo, dijo, una vez que él estaba observando por la ventana y él veía cómo entraban rayos del sol e iluminaban el polvo que estaba levantándose, y él dijo, cada una de esas, cada uno de esos granitos de polvo están siendo movidos por la voluntad predeterminada de Dios. ¿Sí? O sea, no están al azar ahí. Cada uno de esos granitos intencionalmente de parte de Dios. Y eso nos muestra la palabra. Por eso esta parte de específico y extensivo va de la mano. Dios abarca y decide cada una de las cosas y decide cada una de las cosas específicamente, ¿sí? No dejando ninguna al azar. Ninguna. ¿Sí? Por ejemplo, les doy unos versículos. Voy a leer dos. Uno está en Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, 26. Y el otro es Daniel, capítulo 2, versículo 21. ¿Okay? Hechos 17, dice así, versículo 26. Hechos 17, versículo 26. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Okay? Traducido eso un poco más, sería, Dios de un solo hombre, Adán, hizo nacer a todos los que han existido y todos los que existirán, y a cada uno de ellos, dice el pasaje, le prefijó qué va a suceder en su vida, el orden de los tiempos, ¿sí? Y le prefijó dónde va a estar en su vida, los límites de su habitación, ¿sí? Prefijó cuándo iban a nacer, cuándo iban a morir, prefijó qué iban a realizar, dónde se iban a mover, ¿sí? Todo Dios, de cada una de las personas que existen y existirán en todo el mundo, ¿sí? Y Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Sí? Él decide, Él muda los tiempos y las edades, Él decide cuándo vamos a pasar de una época a otra época. ¿Sí? Él decidió, por ejemplo, cuándo íbamos a pasar de una edad tecnológica que iba a ser, por ejemplo, electrónica a una digital, como lo estamos ahorita. ¿Sí? Él decidió cuándo iba a ser establecida la Edad Media. Él decidió cuándo iba a ser establecido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Él decidió cuándo iba a iniciar el gobierno de un mandatario como Nabucodonosor, perdón, ¿sí? Y decidió cuándo se iba a quitar su reino. Él quita reyes y pone reyes, ¿sí?
Él decide la sabiduría que tienen los sabios. ¿Okay? Entonces entrega absolutamente todas las cosas. Básicamente es el punto de esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una buena visión de esto, responderíamos, por ejemplo, como Jeremías en Lamentaciones 3:37. Él dijo, se los va a pasar, Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ninguno de nosotros debería de ser aquel. ¿Sí? Tengo que tener una buena recepción de este conocimiento y decir, Dios mandó todas las cosas. ¿Sí? No ser aquel que diga que algo sucedió que el Señor no mandó. ¿Sí? O como Job, aplicado a Job, ¿se acuerdan ustedes? El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, si notan, esto nos habla que Dios establece no una, sino todas las cosas. ¿Sí? O un pasaje que vamos a observar nosotros en unas semanas, la próxima semana más bien, en el sábado, vamos a observar nosotros Efesios capítulo 1, versículo 11, la parte final, que él dice el versículo 11, Dios es aquel, se los paso también, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Noten que el pasaje no dice que realiza unas cosas según el designio de su voluntad, sino todas las cosas. Todas las cosas que hay, que serán hechas de acuerdo al designio de su voluntad. ¿Okay? Vamos a terminar con una séptima característica, y esta es la última del día de hoy, que sería el decreto de Dios es misterioso. Porque estoy bien seguro que para este momento ya surgieron algunas preguntas. Pero aquí viene una buena noticia. El decreto de Dios no lo vamos a comprender completamente. ¿Sí? No podríamos, simplemente. ¿Sí? No estamos hechos para comprenderlo completamente. ¿Sí? Lo que significa que algo es misterioso es que es algo incomprensible para la mente humana. Y más específicamente, si no hay una ayuda divina. O sea, para entender algo misterioso necesitaría ayuda divina. ¿Sí? Pero en este caso Dios no nos ofrece esa ayuda. Dios lo que hace más bien es que nos muestra estos conocimientos acerca de su decreto para que le adoremos, ¿sí? No para que nosotros intentemos meternos a ellos. Para que lo veamos a Él como Dios y nos veamos a nosotros como hombres. ¿Sí? Porque estos no fueron dados para que yo los entienda, sino para que yo responda en adoración. Por ejemplo, Romanos, y ya casi terminamos, no se preocupen, Romanos capítulo 11, versículo 33 al versículo 34, que responda así como Pablo respondió. Pablo respondió en Romanos 11, 33 al 34, lo voy a anotar porque me quedo sin tiempo. Él respondió, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, son imposibles de buscar, son imposibles de comprender, eso significa, ¿sí? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sí? Él es único. Entonces, está diciéndonos este pasaje, básicamente, adoramos el conocimiento de Dios como aquellos que no lo comprenden, pero sabe que es un conocimiento sabio, bueno, ¿sí? Que está más allá de lo que yo puedo comprender, pero es divino. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, hermanos. No seamos nosotros necios, sino digamos nosotros, como Job, ¿se acuerdan ustedes de Job? Cuando él se arrepintió de lo que habló delante de Dios, él dijo,
Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así debemos de ser. Cuando yo siento el deseo de estar hablando en contra de los decretos de Dios, yo tengo que ser humillado por este conocimiento de que es extremadamente misterioso este conocimiento. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a terminar, perdónenme. Vamos a terminar nada más viendo unas aplicaciones bien cortitas. ¿Para qué nos ayuda a saber de los decretos de Dios? Nos ayuda para verlo como Dios y a nosotros como hombres. En otras palabras, nos ayuda a observar qué tan grande es Él y qué tan pequeños somos nosotros. ¿Sí? Esa es una primera cosa que realiza. Una segunda cosa que realiza, nos ayuda a depender de Dios en todo. Nos envía a que yo me someta por completamente y diga a Dios que se haga tu voluntad. ¿Sí? Lo que sea que tú quieras. Yo voy a concentrarme en realizar las cosas bien y para ti, y que se haga lo que tú quieras. Dependo de Él. ¿Sí? Y tres, y último, nos ayuda a tomar nuestra responsabilidad delante de Dios. En otras palabras, si son tan misteriosos estos decretos, amigos, no son para que yo me concentre en ellos. Luego somos bien necios y nosotros oramos por conocer estos conocimientos secretos y no nos responsabilizamos de conocer los que están revelados. Deberíamos conocer lo que está revelado, conocer cuál es mi responsabilidad, qué tengo que hacer yo delante de Dios, como obedecer sus mandamientos, santificarme, dar a conocer a Cristo, vivir una vida que le glorifique. Vamos a terminar orando. Bueno, Dani Estrada, ¿cómo ves si tú nos diriges para terminar con oración? Vas. Sí, amigo, cerremos nuestros ojos. Dios, te damos muchas gracias porque nos permitiste tener este momento en el que escuchamos de tu palabra. Gracias porque eres bueno y porque te revelas a nosotros a través de tu palabra, porque nos iluminas con este conocimiento. Gracias porque no solo se queda en información que recibimos, sino que nos das formas de aplicarlas a nuestra vida. Te pido que podamos hacer esto, que podamos aplicarlo, que podamos dar fruto de este conocimiento de ti. Ayúdanos a comprender y depender cada vez más del designio de tu voluntad, a saber que hay misterios que no nos corresponde conocer, pero que estos que nos han sido revelados a través de tu palabra, que podamos ponerlos por obra. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de todas y cada una de las personas que estamos aquí, gracias por la vida de Jaso, porque tú lo iluminas para que él pueda explicarnos estos temas. Te damos la gloria y la honra y ayúdanos a siempre bendecir tu nombre en los días buenos y en los días malos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.